compañeros no son. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta por distintas cableras en el Ecuador y en todo el mundo a través de Facebook Live de Noticiero 1. La ejecución de Diana, una mujer embarazada, a cargo de su pareja, un migrante venezolano en una calle de Ibarra, tras 1 hora y media de amenazarla con un cuchillo mientras la retenía delante de cientos de personas y varios policías que no hicieron nada por impedirlo, todavía nos lacera el alma. Pero ese salvaje asesinato, producto de la cultura machista y la violencia de un delincuente para cuyo ingreso al Ecuador no hubo filtros, tiene que generar lecciones y cambios para que la tragedia de Diana sea la última de este tipo y la sociedad inicie a partir de allí una cadena sostenida de rectificaciones hasta reducir la delincuencia, en especial el femicidio, a un mínimo y elevar sus sanciones al máximo. A mi juicio, ese proceso empieza por la policía. No basta ni termina allí, pero empieza allí. En la institución encargada de protegernos, para lo cual tiene el privilegio y la obligación del uso de la fuerza y de las armas. Me propongo entonces ir de lo particular a lo general, de ese crimen atroz, a las razones por las cuales los policías presentes no pudieron, no supieron o no quisieron impedirlo, estando obligados a ello. Al responder esa interrogante han salido una serie de revelaciones, excusas e incluso mentiras, como la que dijo el miércoles en la asamblea el teniente coronel a cargo del operativo, de apellido Vargas, que los policías estaban a 30 metros de la víctima. Ya vamos a hablar de eso. Se impone entonces revisar propuestas que vayan más allá del asombro, del rechazo y la indignación, así como más allá de la condena o la comprensión. Para ello requerí la presencia de un general de policía digno, respetable, conocedor y valiente, capaz de enfrentar 1 hora de entrevista sin concesiones. Y el general Carlos Alulema, 35 años en la institución y fundador de la DINASET, fue la mejor opción. Ya era hora de que no solo una mujer sea quien salga a dar la cara por una policía, que se le encargó hace apenas 4 meses, me refiero a la ministra del Interior, y cuyas falencias han sido respondidas por ellas más allá de lo debido. Por eso reconozco y agradezco su presencia. General Ulema, bienvenido. Empecemos por un rápido repaso del caso que motiva convocarlo. Bien, tiene usted ahora 2 minutos, general, sin interrupciones de mi parte, para exponer su posición ante este femicidio a vista y paciencia de varios policías el sábado 19 de febrero alrededor de las 20:30 en Ibarra. Sí, muchas gracias por la oportunidad, en primer lugar, a nombre de la Policía Nacional, de poder expresar nuestro criterio y nuestra opinión al respecto, y yendo, como usted señala, de lo particular a lo general. El caso, para empezar, es algo único, que no se ha dado en nuestro país. No venimos a justificar, para empezar, no venimos a justificar el procedimiento, eso está en conocimiento de la justicia, se habrá de determinar todos los factores que estuvieron alrededor de responsabilidades básicamente, si son individuales, si es que existe alguna otra responsabilidad ulterior también. Pero yendo a eso, vamos a analizar el hecho desde lo particular, ¿no? Al ser un caso único, que no se había presentado en esas condiciones en nuestro país,
Luego surgieron una serie una cadena de acontecimientos de los grupos especializados que tienen mayor entrenamiento en el manejo de las armas. Ya es conocido, se ha hablado suficiente, creo, desde el punto de vista público sobre este tema. Miembros del GOE estaban en otro procedimiento, sucedió desgraciadamente, no, insisto, no es el ánimo de justificar. El personal, como se ha señalado también, si no tenía todo el entrenamiento, también tiene el temor, por muchos casos, es de conocimiento público, en que policías han sido involucrados por el uso excesivo de la fuerza. ¿Cómo lo califican en la mayoría de los casos los administradores de justicia? Y al tener eso en mente, pues el policía tiene una dificultad en el procedimiento. Todos esos hechos que se han analizado, que se han comentado, que se han debatido en el ámbito público, inclusive hasta la Asamblea ya subiendo el nivel del debate, pues están siendo en consideración, el mando policial está realizando los análisis respectivos para poder luego presentar, como usted señala, propuestas para solucionar ese tema. Cierto, claro, debería toda la policía estar preparada para enfrentar, para eso estamos constitucionalmente facultados en el porte, en el uso de las armas, en el uso de la violencia legítima, como se la conoce, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros el análisis, todos esos factores lo estamos planteando para poder plantear las mejores propuestas, ¿no? Esa es la idea. Gracias, general. Analicemos uno por uno sus argumentos. Claro. Es único. Hasta donde yo sé, así es. Dijo el coronel Alex Vargas, teniente coronel Alex Vargas, a cargo del operativo el miércoles en la Asamblea, es atípico. ¿Cuál de las dos cosas es? Atípico es que no ocurre con frecuencia y es fuera del usual. Único es que ocurre una sola vez. ¿Cuál de las dos cosas es? Puede ser las dos cosas. Único en el sentido de la forma, como fue un sujeto públicamente con un arma blanca. Hay una relación en este caso íntima entre las dos personas, es decir, no es un secuestro extorsivo, no es un secuestro de rehenes, por ejemplo. Pero eso se supo después. Exactamente, pero no, ya se tenía, todo es conocido que en la llamada del ECU ya había una relación entre las personas. Pero los policías que estaban, ¿no?, allí no sabían que en la llamada del ECU conocían de esa relación de los dos. Bueno, pero tampoco en el momento por ejemplo, en un otro tipo de secuestro, en el robo de un banco, hay exigencias económicas, salidas, hay otro tipo de comportamiento. El asesino dijo algo que da una señal de eso. ¿Se acuerda qué dijo? Respecto de que quería viajar. Eso obviamente no, un pretexto. Algo que gritó desafiando a la gente. ¿Recuerda que dijo? Sí, claro. Este fulano, ¿recuerda que dijo? Sí, todo eso ¿dijo mía o de nadie? Exactamente. Ahí ya se estima que hay una relación cierta de pareja. Entonces, tenían ahí entonces una señal. Exacto. Entonces, para eso, como digo y señalo, es único. Okay. A eso voy, ¿no? Ya, entiendo su opinión. No la comparto, es otra cosa, pero entonces para escuchar la suya. Claro. Segundo, la justicia sabrá determinar las responsabilidades. Eso la justicia convencional. ¿Y el procedimiento policial cuál va a ser? Debe haber una investigación interna también. Obviamente tenemos la estructura, los canales internos como la Inspectoría General de la República que analizará el procedimiento, pero en primera instancia, al estar ya en conocimiento de autoridad judicial, no compete actividad administrativa por el momento, ¿no? Okay. No, es que la ministra adelantó que habrá sanción y que se cometió un error. Entonces, ¿y por qué lo hace? Porque es evidente algo que se desprende de lo que hay. ¿Qué van a investigar? Exactamente, la responsabilidad, como lo establece la ley, omisión. Si existe omisión del actor, ese es un delito que nosotros estamos... ¿Usted duda que exista omisión? No, dudo no, absolutamente no. Yo ni dudo ni afirmo. No puedo, ¿usted tampoco afirma que existe omisión? No, por supuesto, porque no soy juez de la causa por el momento. ¿Y como general de policía, me puede dar su criterio? Sí, por supuesto. ¿Cuál es? Por supuesto que el policía debió actuar, absolutamente. Al estar en riesgo la vida, evidente que está en riesgo la vida de una persona, tiene que actuar. ¿Cómo debió actuar? Haciendo uso de su arma de fuego. ¿De qué manera? Apuntando y haciendo un blanco efectivo como debería estar entrenado, ¿no? Y a su juicio, en general, después la investigación hay que ver en ese caso. Así es. Pero en general, ¿por qué lo grave es que ese y muchos policías no lo hagan cuando es su deber, como usted acaba de decir? Por ese temor que existe, que se ha tratado, ¿no?, de ser procesado por la muerte, aunque tuviera, muchas veces se ha visto que aunque tuviese un procedimiento que esté claro, tiene que afrontar un proceso, tiene que afrontar el sistema judicial. Y en ese sentido los policías tienen ese temor. Ya. Eso es lo que tenemos que vencer, lo que tenemos que Vamos a ir cambiar. a eso. Sí. Que es otro punto importante que usted dijo. Antes terminemos con las particularidades de este incidente.
Tengo aquí la portada que a mí me conmovió, que están viendo ustedes en detalle, de El Diario, con una foto que evidencia que sí tenían tiro, que el tipo no la estaba tapando, con lo cual había el riesgo de darle a ella también en ese momento, y que inclusive había algunos policías a las espaldas o costados de ellos que él no podía ver. Pero hay algo más. ¿Qué distancia estima usted que hay entre este asesino y el policía que está aquí? De 6, 7 metros, ¿no? Es claro, sí, es claro, es claro. Sí. ¿Por qué va el oficial y dice el miércoles en la asamblea 30 metros? Bueno, él tendrá que responder, seguramente es su apreciación, ¿no? Eso lo justamente yo le puedo decir por qué, no es apreciación. Él quiere defenderse, él quiere justificarse. Claro, obviamente, así es. Es natural, ¿no? Es natural que... No, a mí no me parece que es natural. No. La defensa me refiero. No. No la mentira. La defensa, no la mentira. Entonces la defensa puede ser, de eso. No eran lo suficientemente diestros, ¿ya? Sí. Estaban en un estado de shock, no tuvieron una instrucción, pues la defensa no puede ser mentir. Yo celebro que usted diga, calcule más o menos la distancia que había, esa es. Claramente, sí. Estamos claros. Entonces, ¿por qué miente un teniente coronel de la policía? ¿Por defenderse? Por el temor, obviamente. ¿Y cómo les podemos creer entonces si mienten por defenderse? Porque está claramente evidente, por eso digo, el momento de hacer la reconstrucción de los hechos, sí se va a determinar con claridad. Ok, entonces, ahora no, para mí está determinado con claridad. Lo que se va a establecer son los niveles de responsabilidad. Y luego lo que me interesa, las causas. ¿Por qué ocurre lo que usted acaba de contar? Vamos a eso. ¿Por qué los policías que debieron disparar? El alcalde de Guayaquil usó esta semana una palabra, abatir al delincuente. Y usted no mencionó la palabra ejecutar. ¿Por qué no lo hicieron? No respecto a este punto en concreto, en general. ¿Por qué no lo hicieron? Es una decisión absolutamente personal de un procedimiento, ¿no? Sucede en cualquier otro tipo de procedimiento cuando, por ejemplo... En general, no es una decisión personal. Por supuesto, porque es el que tiene el arma. ¿Quién tiene la persona? No, es una obligación legal. Obviamente, pero tiene que decidir. Hay un reglamento de policía así de extenso sobre el uso de la fuerza que dice en el artículo 1, ámbito del uso legal, adecuado y proporcionado de la fuerza, y tiene una cantidad de disposiciones, y en la parte pertinente respecto a muchas partes pertinentes que hay, es recontra específico sobre lo que pueden y no pueden hacer. Artículo 20, uso de la fuerza para neutralizar una agresión letal. Esa es una lesión letal. Un tipo con un cuchillo a punto de clavarlo está a punto de causar una lesión grave inminente o atentar contra la vida, es decir, la muerte de la persona. El uso de armas letales, es decir, una pistola, porque te puede matar, se realizará siempre que sea necesario, es evidentemente necesario, cuando no sea posible la utilización de otro nivel de fuerza, o en su caso, que hayan sido inoperantes los anteriores niveles de fuerza, la disuasión de la gente, lo que le gritaron. En caso de la necesidad de utilización de armas letales, la o el servidor policial deberá considerar en todo momento los principios básicos del uso de la fuerza, legalidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Cuáles son esos principios básicos de legalidad, necesidad y proporcionalidad? Precisamente la legalidad que está facultada en la ley, que es lo que usted señala, ¿no? ¿Se cumplía? Proporcionalidad en cuanto al medio. Si la persona está únicamente sin un arma, entonces no puede usar un arma de fuego. ¿Quién dice eso? Es proporcionalidad, la jurisprudencia, el tipo de... Puede haber alguien que sea experto en artes marciales. Los policías tenían que caerle con un cuchillo. No. Esa es la proporcionalidad. El tipo la va a matar con un cuchillo, lánzate con un cuchillo. Decía, si no tiene arma. Empezamos, si no tiene arma. El cuchillo, pues, incluso si no tiene, aunque no tuviese ni arma, ni un cuchillo, una persona experta en artes marciales puede matar a una persona fácilmente. Entonces, exactamente. Tendría que saber eso el policía. Por eso digo que la decisión es personal, porque atrás de una decisión siempre hay un conocimiento, una experticia, y justamente saber cuándo decidir. ¿Por qué no tuvieron la experticia estos señores? Ahí está el tema, ¿no? Eso hay que analizarlo en la investigación. No, ¿Qué ya pasó? lo dice el teniente coronel Alex Vargas, lo dice. El personal policial que se hallaba en el lugar era preventivo y de investigación. ¿Qué es un personal preventivo y de investigación? Preventivo es la persona que realiza vigilancia en los patrullajes, en la unidad de policía comunitaria. ¿Y está armada? Nacional, claro, por supuesto. Toda la policía está armada, todos los ejes preventivo, investigativo, inteligencia. ¿Y de investigación? También
Tenemos arma de fuego. ¿No saben disparar? Claro, por supuesto que sí. ¿Hacen prácticas de tiro? Un básico entrenamiento y luego, en la medida de las posibilidades, un periódico si es que es del caso. Básico entrenamiento. ¿Qué es un básico? En la formación. En la formación uno entra como una persona civil cualquiera en los cursos, ya sea para oficial o para policía, y recibe necesariamente un entrenamiento básico, que es de disparar, llega hasta disparar, obviamente. ¿Cuántas balas en el polígono? Hasta graduarse cada uno policía. Aproximadamente 20, 30. No es nada. Es poco, sí, es poco. Obviamente eso depende también de las planificaciones y si es que existe suficiente munición en el momento. Y luego ¿Cómo también, es posible que no exista suficiente munición en el momento? Planificación. No, eso es corrupción. O sea, se destina la plata a cosas que no son necesarias y no hay plata para balas. No, sí, hay plata. Que no para suficiente, 20 tiros. Entonces usted está comenzando a justificar al oficial. Dice, yo no he practicado suficiente puntería, de repente le apunto a la pierna y le doy al pecho y lo mato. Y luego me enjuician y salgo preso. Entonces tiene razón el policía. Es un tema de habilidad también. No todos pueden acertar un blanco, ¿no? Eso que hay que afinar, hay que perfeccionar, hay que mejorar, ¿no? Ok, veamos entonces el segundo video. ¿Ya? Porque en el primero, Eduardo, está claro, a propósito que no pueden acertar un blanco, antes de ver el segundo video, que cuando el tipo comienza a ejecutar a la víctima, ya no están a 4 o 6 metros como usted estima ahí, 6 o 7. Claro. Está más cerca, sí. Como de aquí a donde está usted. Y ni ahí así disparan. ¿Por qué? Esa es la respuesta que da la persona. Por eso digo, una decisión personal de la persona que está ahí. ¿Por qué no decidió actuar eso? Y ahí viene... Usted ya le ha dicho. Porque después me van a enjuiciar a mí. Porque el asesino voy a ser yo. Por eso existe en la legislación el delito de omisión, que no tienen otros funcionarios públicos. General, entonces no sean policías. Porque si va a tener esa duda o ese miedo y lo explicamos o lo justificamos tan fácil, no sean policías. No existiría el delito de omisión, porque existe el error humano. Y para el funcionario público, solo para nosotros. Nosotros tenemos un régimen especial. La Policía Nacional actuamos con diferente tipo de legislación que otro servidor público. Le pongo el ejemplo contrario. Sí. Usted debe haber sabido un caso reciente que trascendió aquí, en donde en un bus un delincuente, 2 se suben a asaltar. Había un policía fuera de servicio, pero portaba su arma. No estaba obligado a actuar, ni facultado a actuar. Lo hizo. Y abatió a los delincuentes. Y él no dijo, no pienso que me va a pasar después. Exacto. Si me enjuician luego, yo tengo que proteger a la gente, estoy armado para eso, vamos. Ahí viene la decisión personal, precisamente. ¿No es cierto? Él tiene el entrenamiento, tiene el conocimiento y lo hace, decide hacerlo. Finalmente, por todo ese conjunto de hechos que existen alrededor, las consideraciones que en un negocio, en cualquier tipo de profesión, la decisión es muy importante en la persona. Personas, por más entrenamiento que tuvieran en un momento determinado, no toman una decisión, o sea, queda todo atrás. Ya, la mayoría de policías entonces, conclusión, deciden no hacerlo cuando debían y cometen un delito por omisión, como en este caso. ¿Por qué? Tienen una deficiente formación técnica, práctica en tiro, no están seguros de acertar, y segundo, tienen claro en la cabeza que si fallo o mato al tipo, el que se va preso soy yo y no él. Lamentablemente son los factores que en algunos de estos casos hemos sabido que, por dichos los mismos policías, no actúan, ¿no? ¿Cómo corregimos ambos? Con nuevas capacitaciones, formación, insistir en los procesos. ¿Con qué recursos? Con los mismos que tenemos, es posible. Claro que sí, por supuesto. Hay policías que dicen, hubo 10 en Machala, que salen a patrullar con armas de juguete. Cuando, no le puedo decir a quiénes entrevisté, pero los entrevisté yo, de juguete. Cuando les pregunté, y eso me dicen, algunas son igualitas a las Glock, y así los pillos les dicen así, a los pillos creen que estoy armado, y o se cuidan o no me atacan. Hay otros que dicen, yo cuando salgo de servicio no puedo portar el arma, tengo que dejarla en el rastrillo. Pero estos me han identificado todo el día, saben quién soy, por dónde voy. ¿Ya? Y si me ven armado, seguramente no me quieran matar ahí. ¿Cómo es posible que haya policías que patrullen con armas de juguete? No es posible, precisamente eso hay que corregir. Hay que corregir, lamentablemente, a partir de hechos graves como este. Muchas instituciones, muchos estados inclusive, a partir de hechos graves como este, empiezan a corregir lo que pensaron que no podía pasar. Nosotros tenemos a nivel internacional grandes casos como el 11 de septiembre, donde grandes equipos de inteligencia, los más avanzados del mundo, no pudieron prever algo teniendo información, no pudieron coordinar. Miren, en hechos catastróficos, en un terremoto, cuántas fallas se vieron, cuántos errores tenemos que pasar muchas veces en la humanidad, no justificando nuevamente, pero
Creemos que no va a pasar. A veces es parte cultural, de alguna forma, como digo, insisto, pero lamentablemente a través de la pérdida de una vida, tenemos que mejorar. Estamos obligados a hacerlo y lo vamos a hacer. Antes de ver el segundo video, después veremos en qué consisten las correcciones de paso. Usted ha dicho capacitación, entrenamiento, formación, equipamiento. Ha trascendido, en cambio, que a los policías cuando entran al servicio les dan 50 balas. ¿Ya? Y cuando se retiren, deben devolver las 50 balas íntegras. Es decir, si usan 10, tienen que ellos pagar 10, que valen $2.20 del tipo que utilizan con una cosa verde aquí. No tiene que pagar si justifica con parte cómo la utilizó, porque tenemos que controlar cómo la usa. Si es que fue en un procedimiento, si es que fue en actos de servicio, porque si utiliza para otras actividades, tiene que justificar con un informe. ¿Cómo lo utilizó? Ahora, hay una balacera. Ya, se están batiendo los policías con los asaltantes de un banco, como ocurrió en Puerto. Hay una balacera. Y el policía tiene que estar pensando cuántas disparo, o tengo que acertar con las que disparo, porque si no, no me van a justificar con el informe. ¿Están locos? No. Eso es distinto. Si hay un procedimiento, es que no es el caso. Perdón, general. No me jodan. No puede ser. O sea, si el policía está en una balacera y disparó 150 tiros, evidentemente está jugando a chullas y bandidos, como dicen ustedes en Quito. Pero si tienen en la cabeza 15-5, no disparo mucho, tengo que acertar. No. Entonces, esa disposición tiene que cambiarse. Está bien que rindan el informe general. Eso es lo único, no hay otra. Pero ¿cómo lo evalúan? Hay un par de... En todo procedimiento, el uso del arma de fuego, y ahí viene otro tema también importante. La legislación penal nuestra dice que es el último recurso para utilizarse en un evento de cualquier auxilio policial. Y en ese caso todos tenemos que conocer cuándo utilizamos el arma de fuego. Y obviamente cuando se usa el empleo del arma tiene que decirlo, aquí se utilizó. Porque no podemos tener, ya tenemos muchos casos de desvío de municiones, de las mismas armas, de pérdidas injustificadas. Tenemos muchísimas pero armas. El oficial que evalúa el informe, el tipo que disparó en exceso, ¿qué criterio tiene? Mira, te pasaste. 25 balas me pareció demasiado para una reyerta así, para remate no cayó ninguno. Hasta 5 te perdono, 20 tienes que pagar. ¿Qué es eso? No, eso no, eso ya es quizá un abuso de la persona, pero eso no es un procedimiento que esté establecido. Otra, no, absolutamente. Cada uno tiene 50 balas. Cuando se ingresaron nuevos policías aquí en Guayaquil, les dijeron presta 25 de tus 50 porque no hay balas para los nuevos. Seguramente hay falencias en el presupuesto de adquisiciones o de distribución, justamente cuando hay esta utilización, que hay una reposición. A lo mejor hay algún problema. ¿Por qué no hablan? Claramente. Eso ya depende de cada comandante, ¿no? Es la evaluación que tiene que hacer la dirección de logística. ¿Usted ha reclamado? En mi área de responsabilidad, sí, claro, por supuesto. ¿Y ha recibido respuesta? Una respuesta coherente siempre, sí. Porque, y si no, pues se sigue la investigación. Obviamente se aplican los reglamentos que tenemos. Eso es, como digo, depende mucho de los procesos internos que hay que mejorar. Usted menciona el Código Penal, ya voy a referir a un par de disposiciones, pero antes necesito saber por cuánto tiempo voy. Y, porque esto es apasionante, y ver un segundo video sobre ese incidente. Adelante. ¿Qué veíamos ahí? Total desorden. No, al delincuente sí lo supieron proteger, pues cuando la gente lo quiso linchar, ahí sí dispararon al aire, ahí sí hubo gases lacrimógenos. Entonces la gente se indigna. Así es, tienen toda la razón, absolutamente la razón. Tienen que ser sancionados, si es un procedimiento equivocado. Absolutamente. Lo otro, claro. Al estar a 1 o 2 metros, ¿debieron disparar? Claro que sí, tenían que haber disparado, absolutamente. Y ese es justamente lo que estamos señalando, es el delito de omisión, para otros funcionarios públicos existe la parte económica, del peculado, pero nosotros tenemos el delito específico, que es omisión, y existe precisamente por eso. Ya, el COIP dice, artículo 32, estado de necesidad. Existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio ajeno, cause lesión o daño a otra, siempre y cuando se reúnan todos los siguientes requisitos. Que el derecho protegido esté en real y actual peligro, está en peligro la vida o integridad de esa señora, que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar. Esta es una disposición complicada. Claro que sí.
que hay que eliminar. O sea, el estado, que el resultado del acto o sea, si yo le disparo, ¿ya? Y le doy en el pulmón o en el corazón, causando una lesión más grave que lo que puede ser evidentemente una cuchilla, ¿voy preso? Claro que sí. Eso es de apreciación ya del juez. El juez aprecia eso si es que hubo exceso, si es que hubo esa necesidad. Y hay mucha jurisprudencia. El juez no tiene nada que apreciar. Es evidente. En este caso, en el hipotético caso que el policía haya disparado y en verdad le cause una lesión más grave al asesino que la que ella podría causarle con el cuchillo, normalmente una bala bien apuntada hace eso. Claro. Ahora, ¿no lo van a justificar al policía? No, por eso digo, es un nivel ya en el tema judicial, ¿no? Es como cualquier otra profesión. Hay que cambiar esta disposición. Eso justamente es lo que debe entrar a debate, ¿no? Para perfeccionar el sistema legal. En la mayoría de legislaciones del mundo está igual. Es igual, en todo el mundo. La legislación es semejante. Con una diferencia. Y eso es lo que aquí tienen que entender. Qué bueno que usted sitúa así el tema. Que en otras partes del mundo se exige esto porque los policías tienen cómo responder así. Han tenido un sueldo mejor, han tenido suficiente entrenamiento, tienen mejor preparación psicológica, armas superiores, herramientas, vehículos. Entonces, ahí a un policía preparado así, sí cabe exigirle eso, es lógico. Claro. No estamos copiando la super legislación que protege a los delincuentes a cuenta de los derechos humanos y permitiendo que acaben con los inocentes. Bueno, es un sistema que está establecido por la Constitución, el sistema garantista, que es lo que nosotros vivimos y ahí justamente está, ¿no? La intervención penal misma dice que es el último recurso, penal, y la violencia todavía más allá, la violencia legítima del Estado, ¿no? Ya yendo a los funcionarios, ¿no? Como decía, el error personal de la omisión. Miren otras profesiones. Un médico está en la mala práctica, ¿cierto? Es una persona que estudió mucho tiempo en la universidad y que en una operación comete un error. Está el tema para todos los profesionales. Vimos en el terremoto, ¿cierto? ¿Cuántas viviendas junto una a otra, mala construcción? ¿Quién es la responsabilidad? Es decir, en las profesiones, el criterio personal y la decisión es muy importante en todas las profesiones. Nosotros no somos hay otra cosa más. Artículo 33, legítima defensa, COIP. Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: la reacción actual e ilegítima. El 2, es complicado, necesidad racional de la defensa. ¿Qué es racional en el caso del policía? Como ha dicho el general Ulema, esto queda a juicio del juez. Ya sabemos cuál es la tendencia de los jueces. Y luego vamos a hablar de eso enseguida. O mejor dicho, enseguida vamos a hablar de eso después. ¿Cuántos policías están condenados por no haber actuado? ¿Y cuántos por haber hecho lo correcto? Este es un encuentro veraz con el general Carlos Dalulema para examinar lo que ocurrió en Ibarra a propósito de la ejecución pública de Diana y la inacción de la policía o la omisión, como le mencionó aquí, y las lecciones, correctivos y explicaciones de aquello, porque justificaciones no hay. Encontré la disposición legal que complica o justifica a los policías y a veces terminan siendo los culpables cuando han querido ser los salvadores. Artículo 293, extralimitación de la ejecución de un acto de servicio. La o el servidor de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Seguridad Penitenciaria que se extralimite en la ejecución de un acto del servicio sin observar el uso progresivo o racional de la fuerza, en los casos que deba utilizarla y que como consecuencia de ello produzca lesiones a una persona. Lesiones, no dice heridas graves, potencialmente letales, lesiones a una persona. Será sancionado con pena privativa de libertad que corresponda, según las reglas de lesiones, con el incremento de 1/3 de la pena. Precisamente como usted ve. Nuestra situación es más complicada que cualquier otro ciudadano que agrede a otro, porque estamos representando al Estado. Entonces ese es el temor para el cual deberíamos estar preparados. Sí, absolutamente claro, deberíamos estar preparados mentalmente y con el conocimiento adecuado para poder discernir este tipo de cosas, porque es nuestra profesión. El hecho de usar arma de fuego nos obliga a estar más preparados respecto del resto de personas para cumplir esa función. Obviamente ahí como digo, insisto, hay que insistir en el tema de la formación, el tema de la capacitación, pero también hay que considerar... ¿Se debe reformar este artículo?
Debería entrar en el debate, precisamente a través de todos estos análisis, estos hechos que estamos Comprendo teniendo, su delicadeza. Yo creo que sí. Ya veremos en qué términos, ¿no? Pero creo que sí. Por lo pronto, que produzca lesiones a una persona, cualquiera, en general, ¿qué les pasa, pues, legisladores? Termina diciendo ese artículo: si como consecuencia de la inobservancia y el uso progresivo o racional de la fuerza se produce la muerte de una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Sí, cuidado con matar al criminal, porque te jodes tú. Cuando ocurrió esto, la ministra María Paula Romo se pronunció enseguida, así. Una de las primeras interrogantes como consecuencia de esta inacción de la policía, como consecuencia de esta intervención de la policía, ha sido la pregunta de si los policías en el Ecuador tienen el marco jurídico para dispararle a alguien. Así de cruda es la pregunta. ¿Existe en el Ecuador el marco jurídico que permita que un policía dispare su arma? Así de cruda va a ser mi respuesta. Claro que sí. ¿Existe el marco jurídico para que un policía dispare su arma? Claro que sí. Se encuentra en la Constitución, que califica a la policía como una institución armada. Se encuentra en el Código Penal, que habla del estado de necesidad. Se encuentra en un reglamento interno, en un reglamento nacional, que es un protocolo para el uso de la fuerza, expedido por el Ministerio del Interior a través de acuerdo en el año 2014. Y existen también parámetros internacionales de Naciones Unidas, que son los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Sí existe el marco jurídico que permite que la policía utilice su arma en el momento en el que esto sea necesario. ¿Por qué los policías no saben esto, no entienden esto, no recuerdan esto, se les olvida esto o no les basta esto? Lo saben, lo conocen. De hecho, precisamente por lo que lo conocen, tienen temor a la sanción, porque saben que hay una sanción para el delito de omisión o para el mal procedimiento o el uso excesivo de la fuerza. El temor surge del conocimiento. Pero el temor a la sanción, además de por esa disposición legal, es porque no se sabe preparado lo suficientemente como para actuar dentro del marco que le exige la ley. Sí, seguramente eso, pero prevalece más el temor a la sanción. Desgraciadamente es parte de la cultura nuestra, de nuestros procesos de educación, de formación. Interesante saber eso. Eso es algo que viene desde hace mucho tiempo. ¿Y no es también porque sus superiores no los defienden? Bueno, la defensa se la hace en la medida de que se tiene conocimiento exacto del procedimiento. Ahí hay un superior respecto de otro superior. Hay un policía, hay un cabo, hay un teniente coronel. ¿Y no es también porque no le pones abogados buenos, sino los que él pueda pagar o la policía contratar? Es posible, pero también tenemos que considerar el tema de la diferencia de criterio en jueces y fiscales. Y eso es importante, es muy importante. Nosotros a lo largo de nuestra carrera hemos visto que muchos jueces y fiscales emiten resoluciones con base en ciertos indicios y otros no. Con los mismos indicios, su criterio es no actuar de la misma forma. Veamos hay mucha diferencia. Veamos qué dijo el vicepresidente Otto Sonnenholzer sobre este mismo tema. Diana fue asesinada en Ibarra por su pareja sentimental y lo más grave, los policías que habían acudido a su llamada no fueron capaces de actuar para salvar su vida. Este terrible suceso será respondido con firmeza desde el gobierno y como lo ha dispuesto el presidente Lenín Moreno, nos dirigimos a ustedes para anunciar las siguientes medidas. Nuestro apoyo a la Policía Nacional y nuestro reconocimiento a su trabajo, pero inacción como la del sábado pasado no será aceptada. Quien no sea capaz de defender la vida de una persona cuando tiene la ocasión y la responsabilidad de hacerlo, no merece ser llamado policía. Los oficiales a cargo de la ciudad han sido removidos y serán sancionados conforme se ha anunciado. Me dirijo a cada policía del país para asegurarles que cuando usen la fuerza en cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía, tendrán siempre el respaldo del gobierno nacional.
¿No los Está muy tranquiliza claro. esto? Sí, por supuesto, está muy claro. En parte, como insiste el señor vicepresidente, las personas responsables tendrán que responder como lo establezca la justicia, ¿no? ¿Los han separado en verdad ya? ¿O siguen en servicio activo? Sí, en servicio activo. No se les puede mientras no establezca una responsabilidad concreta, ¿no? Ah. En otras funciones, obviamente, no en las mismas que tenían anteriormente. Con la tensión que eso significa, lo inseguros que se deben sentir o la posibilidad que alguien los identifique y les caiga encima. Es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, enfrentar cualquier tipo de problemas. Ha habido, como le llama usted, un delito flagrante. Y ellos han sido parte de quienes no lo impidieron. Dice que todavía, usted me dice que todavía resta responsabilidades por establecer. Aún no hay sentencia. Es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Las responsabilidades están claras. Sí, sí. Acaba de decir el vicepresidente, inacción. Dijo la ministra del Interior, inacción. Así es. Y el mensaje es que sigue nomás hasta que te enjuicien. No, pero ya no están en esas funciones. Han sido No removidos de las funciones. Pero ¿Dónde dados están? de baja es otro tema, ¿no? Ese No, es otro... yo no he dicho que sí se han sido dados Exactamente. de baja. Están removidos. ¿Dónde sí. están? ¿Están en un escritorio? En otras funciones, así es. Así es. O sea, Están- sin contacto con la gente. Así es, en otras funciones administrativas hasta que se haga Ok. la investigación. Si ve que usted, que él dice, el vicepresidente, no fueron capaces de actuar para salvar su vida. ¿Coincide textualmente con esa afirmación? Sí, yo creo que sí. Veamos Absolutamente. entonces lo que dijo el presidente Lenín Moreno sobre ese tema. Es deber de la policía actuar duramente contra la delincuencia y el crimen, y tienen mi respaldo. Aplicaremos todo el peso de la ley a quienes no hicieron nada ante la violencia, la injusticia y el ejercicio criminal del poder. Lenín Moreno, presidente de la República. ¿Qué definición nueva encuentra usted en ese pronunciamiento? Hay una palabra, un adjetivo clave. El uso del poder, claramente, ¿no? Sobre la Duramente. violencia. Claro. Duramente. Claro. Duramente. El presidente les está pidiendo mano dura. Es muy relativo la dureza de la aplicación de la ley, ¿no? Hay una línea muy tenue, muy débil entre el uso adecuado, fuerte de la ley y el abuso de poder. Él no se está Por refiriendo eso a la me refiero aplicación de la ley, se está refiriendo al uso de la fuerza Es y lo el mismo. uso de las armas. Es lo mismo. La arma se lo usa. Duramente. Por eso hay que definir claramente eso. ¿Qué es duramente sin llegar a cometer abusos? Ok, eso es. Así es. Eso es, Claramente, exactamente eso es. así es. Porque no queremos volver al caso Fibeca. Pero como digo, insisto, nuevamente ahí tiene mucho que ver el sistema de justicia en su conjunto. Usted lo ha dejado claro. Así es. ¿Ya? Y yo coincido. Pero eso parece que dijera todo es cuestión de los jueces y fiscales. No, todo el sistema. Por eso se habla, en criminología hablamos o en derecho penal, sistema de justicia criminal o penal, que es conformado la puerta de entrada, policía, justicia y cárcel al final. Otra cosa. Usted dijo el GOE estaba en otro procedimiento cuando Sí, ocurrió en una eso. cadena, desgraciadamente. ¿Dónde estaba? Un rescate de unos turistas que se extraviaron ahí. En Ibarra mismo. En la misma provincia, sí. Y no alcanzaban a llegar. No llegaron, lamentablemente. ¿Hubo un oficial superior que se desplazó para dirigir el operativo allí? Es como está establecido, sí, el que se presentó en la asamblea, ¿no? Está, El teniente coronel Alex Vargas. Así es. Él fue el único oficial superior. que se encontraba de control en la ciudad en ese momento. A él le correspondía. Así es, dirigir la operación, tomar las decisiones, exactamente. Ok. ¿Por qué no podía ir alguien de Quito? ¿No tienen ustedes helicóptero policial o no puede volar de noche? De noche no, atravesar la cordillera no es posible. ¿Por qué no hubo un negociador que disuada al captor secuestrador? Porque no estuvo ahí, obviamente, ¿no? ¿Por qué no podían los policías persuadirlo aunque no fueran un negociador? Vas a morir, si no la sueltas es peor, entrégate, van a morir todos. Eso es justamente la experticia de un negociador o de alguien que tiene experiencia de un hecho de estos o el conocimiento. Desgraciadamente quizás no estuvo las personas adecuadas en ese momento, ¿no? Ok, tenemos más que indagar del tema. Con un general que da la cara por la policía, que no miente, que admite errores, que los explica, deja puntualizados los causantes que significan otros en el área de la justicia, y muy en claro, aunque no con mis palabras, muy en claro, lo que se necesita para que este caso sea, como él dijo, único. Yo le he dado además último. Ya volvemos.
Estuvo recién con Rafael Cuesta en Canal 1 en su programa Artículo 18 y en vivo el ministro del Interior que más tiempo ha estado en esa función en los últimos 10 años, que es José Serrano. Y cuando se le preguntó sobre el equipamiento, la capacitación y las posibilidades de la policía, esta fue su explicación. La policía servía para otros fines, mire, de espionaje y no para espiar a los delincuentes. Llegamos a un momento en el que la policía era una policía represiva, reitero, y obviamente la policía ahora es civil y comunitaria. La policía está en los barrios, tiene patrulleros, se relaciona con los ciudadanos. Lo que hay que mantener es la inversión. La inversión no podemos perder de vista si la policía no tiene las herramientas tecnológicas y las herramientas como vehículos, patrulleros, combustible, armas, para poder proteger a los ciudadanos, pues se perdería de perspectiva lo que estamos pasando. Y solamente un tema fundamental, mantener la relación con los ciudadanos, eso es clave. Dice entre líneas algo muy claro el exministro José Serrano. No se ha mantenido la inversión, porque se dice lo que hay que mantener es la inversión. Está dejando claro que no se ha mantenido la inversión. Sí, mire, en ese aspecto le creo muy complicado, porque la inversión que se hizo anteriormente fue muy grande para instalación de unidades de policía comunitaria, por ejemplo, para unidades de vigilancia comunitaria, que fue una enorme inversión en patrulleros, en armas. Necesariamente eso ya está hecho. Es decir, un nivel semejante o similar no se puede sostener, ¿no? Porque los recursos del Estado en este y en otros países, a excepción de Emiratos Árabes Unidos, conocemos que la policía ya tiene todos los recursos, pero no puede mantener un nivel de inversión en el mismo nivel. Mantenido. Tiene que seguir. Repuestos para los vehículos. Eso existe. Está el mantenimiento. En el caso actual mío de la Dirección Antinarcóticos, acabamos de recibir vehículos. ¿Sabe que aquí les quitaron la Glock a los policías? Ya, con la cual estaban acostumbrados y ellos piensan que es una mejor arma porque el municipio tuvo que donar las otras pistolas. ¿Cómo se llama la marca? ¿Beretta? Beretta, Pietro Beretta. Italiano, sí. Ya. Y ese cambio del arma con el que están acostumbrados y adiestrados a otra arma, porque esa fue quitada a ellos para los otros policías, es un problema. No debería ser un problema, es una herramienta de trabajo, como cualquier otra profesión. Tiene que acostumbrarse a la nueva arma y utilizarla. Si yo corro en un Fórmula 1 Mercedes-Benz y me cambio en un Fórmula 1 Ferrari, no es igual. No, eso depende. Justo, sí. Y peor si no lo van a usar. Puede, eso no es el tema. Y usted en clave. Claro. Entonces lo que debió haber tenido es más entrenamiento en la nueva pistola de la Pietro Beretta. Así es. Ok. Siguiente cuestión. Recuérdame qué es, Eduardo, porque estoy muy concentrado en esto y se me fue. Ya. Machala. El policía Cañar, Clímaco Cañar, es ejecutado en la calle por un sicario. Veamos. Note cómo el policía viene retrocediendo, ¿ya? El que se ve o se identifica con camisa un poco blanca es el del sicario. Está apuntándolo con un arma, no le dispara nunca. Atrás hay otro policía que viene tras del sicario, estando a sus espaldas, tampoco dispara. Y ahí perdimos el momento en que le da la espalda a la policía, el policía y lo ejecuta el sicario. ¿Saben ustedes por qué no disparó ese policía que estaba con el arma así y esperó que el otro le dispare primero? No, la realidad no conozco por qué él no disparó. Está con el arma ya desenfundada, es decir, ya hay intención de disparar. ¿Por qué no lo activa? No les conozco. Yo sí, lo investigué. Este señor tenía un informe policial que, por razones psicológicas, de ese tipo de cosas que la policía averigua, recomendaba que no porte armas. Y había sido desplazado a muchos sitios distintos para ayudar. Piscinero un rato, en el rastrillo de la policía otro rato, en el PAI cercano allí, pero como asistente. Cuando se produjo la emergencia, sale él con la moto y esa otra persona atrás que se creía que es mujer, el informe dice que es hombre. ¿Sabe qué dice el informe policial del superior de él para justificar?
que tenía una alimentadora con 18 balas, que en la pistola que esgrime, que sus parientes dicen que es de juguete, y de eso no puedo yo opinar porque habrá que investigar, tenía un arma, una bala en la recámara y solo una en la cartuchera. Si es cierto lo que dice ese informe policial, ¿por qué, viendo que es un sicario o un pillo o un tipo con un arma, ya no con un cuchillo, sí, no dispara primero el policía? Eso es lo que hay que preguntar, ¿por qué no decide disparar? Yo lo he hecho también, contra 4 o 5 policías, he disparado solo lo he hecho, estando de civil. ¿Por qué él no decide disparar si el otro tipo ya tiene un arma? Estaba en peligro su vida, no ir a la cárcel. Eso es lo que tenemos que trabajar con los policías. Repítalo. Nosotros tenemos un juramento. Por favor. El policía debe tener, prevalecer, la prioridad es la vida. Un juicio es secundario. Está en peligro su vida, no ir a la cárcel. Exactamente. Él evalúa, no piensa que va a morir, quizá es eso. Quizá el instinto de supervivencia a la persona le hace creer que va a vivir. Y que la peor consecuencia sería ir a la cárcel, y no es así. ¿A usted le ha pasado algo así? Me ha pasado así, claro que sí. ¿Usted ha abatido delincuentes? He disparado, pero no he abatido, no. O no sé. ¿O no me lo quiere decir? No. Yo sé que lograron avientarse. Tengo una persona testigo de un negocio que salió y miró. Evité un robo de un vehículo. Eran 5 sujetos, yo disparé contra los 5, obviamente... ¿No le dio a ninguno? Corriendo igual, ¿no? Hasta buscar una cobertura, como en el caso de ese, tenía un poste para cubrirse. Y eso es lo que yo hice, atrás de un poste, y ellos ya no tienen opción. ¿Se sentiría culpable si alguna vez abatió a un delincuente? No, absolutamente. Qué bien, yo tampoco. Absolutamente. Ni un ápice. Depende de las circunstancias, no una ejecución. Se sobreentiende que son enfrentamientos en defensa. Dios me libre, claro que sí. Ni un ápice. Así es. Sobre todo si es en defensa de mi familia o de una persona desprotegida. Una última pausa y terminamos esta entrevista con el general Carlos Dalulema, 35 años en la policía y fundador de la DINASEF. Antes de concluir esta entrevista veraz con el general Carlos Dalulema, de la Policía Nacional, vale recordar lo que nos trajo a esta conversación en una reseña muy rápida que hace María Fernanda Perrón. 3 hechos conmocionan a la sociedad. 3 hechos diferentes con un común denominador: la Policía Nacional. Cronológicamente, 23 de agosto de 2018, Mascarilla, Imbabura. Un policía dispara por la espalda a un joven durante un enfrentamiento en la carretera entre quienes apoyaban la protesta de mineros y policías. ...25 de diciembre de 2018... barrio Blanca García... en el sector La Barraca en Puerto Bolívar. El sargento segundo Clímaco Cañar saca su arma y no dispara al sicario que sí está armado. 19 de enero de 2019, Ibarra. Luego de ser rehén por 90 minutos, policías y ciudadanos son testigos del asesinato de Diana. Para el alcalde de Guayaquil, en el caso de Diana, la policía debía disparar y no lo hace porque no se siente respaldada. Me pareció frustrante, condenable, ver como un grupo de policías atónitos, en vez de abatir, porque en ese caso tenía que abatir al delincuente, amparado en la ley, no en el hígado ni en ninguna otra cosa, no lo hicieron. Pero déjeme decirle, condenando el que no lo hayan hecho, no justificando el que no lo hayan hecho, yo entiendo por qué no lo hicieron, porque no hubieran tenido respaldo. Y es que según el COIP, en su artículo 293 dice: la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, la o el servidor de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Seguridad Penitenciaria, que se extralimite en la ejecución de un acto del servicio, si como consecuencia de la inobservancia del uso progresivo o racional de la fuerza se produce la muerte de una persona, será sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Según la Fiscalía del Ecuador, entre el 2015 y el 2018, 299 policías enfrentaron procesos por ese delito. Si bien cuentan con asesoría de la institución, no son representados por ella. Para defenderse, la gente deberá contratar un defensor particular.
Para el asambleísta Héctor Yepes, la policía debería contar con el respaldo jurídico institucional y de la sociedad también. Cuando un agente toma la decisión dura, porque los policías no son monstruos, de quitar una vida, pues en ese caso, si ha actuado conforme a la ley, merece el respaldo de la sociedad. No la persecución ni andar con discursos de medias tintas que lo único que hacen es desmoralizar a nuestra fuerza pública. De su parte, Billy Navarrete, defensor de los derechos humanos, sostiene que los agentes no deben sentirse influenciados por terceros. Con relación a lo de Diana, ya digo, había obvias condiciones para que esta persona sea neutralizada. En el caso de Mascarilla, el supuesto atacante recibe un disparo por la espalda impactándosele en la cabeza. No representaba, y además estaba desarmado, una amenaza concreta. Ahí no debió ocurrir. En el caso de Machala, el atacante luego es neutralizado con un disparo en la rodilla, salvándolo. Habiendo, y eso lo dice la ministra con mucha vehemencia, visto que él es el que había asesinado a uno de los compañeros. Con total serenidad la policía le salva la vida al individuo porque es su principal propósito. Si hay, digamos, una influencia de la opinión pública que puede venir desde los organismos de derechos humanos, que monitoreamos desde la sociedad civil y en el rol de ciudadanos que somos, el rol de la Policía Nacional y su riguroso cumplimiento de la ley, estamos hablando de que hay debilidades en el proceso de formación. Estas 3 muertes podrían atribuirse a errores, omisiones, carencia de infraestructura, inexistencia de protocolos o temor de los agentes a no ser respaldados y terminar siendo procesados. ¿Es posible determinar cuál es la causa? Y lo más importante, ¿pueden darse las correcciones? Recordado esto, aclarado esto, quisiera saber qué dicen las estadísticas sobre temas que han sido muy confusos o controvertidos. ¿Cuántos policías están en la cárcel por haber hecho lo debido, por haber disparado o hecho uso de la fuerza y las armas? ¿A cuántos se los ha enjuiciado y están sancionados por lo contrario, por omisión o inacción? Bueno, tengo estadísticas generales respecto de lo que la Inspectoría, a través de los procesos de investigación, establece. En total fueron dados de baja 119 policías por diferentes aspectos, en sumarios administrativos, por diferentes delitos y contravenciones, nada más son 104. ¿En qué periodo es eso? En el 2018. Ok, año anterior, ¿ya? Y 61 por causas penales. Ahí están estos temas diferentes, por extorsiones, por otro tipo de delitos, pero siempre sujetos a una investigación penal, ¿no? Una definición judicial. ¿Tiene los datos de cuántos están presos por haber actuado contra los delincuentes? No lo traje en ese momento por ahora. Bueno, 40 es la cifra que me han dado. ¿Le suena real? Sí, más o menos, esa es la cifra. ¿Tiene los datos, en cambio, de cuántos están sancionados o presos por no haber actuado por delito de omisión de los delincuentes? ¿Qué otros datos estadísticos puede usted abonar para esta conversación? Bueno, por ejemplo, el hecho de que la violencia en nuestro país está orientada más al ámbito de conflictos interpersonales. Usted dijo en el principio algo muy importante, que es la cultura machista de nuestro país. Los femicidios se han incrementado, la relación de pareja se ha complejizado, podríamos decir, en nuestro país. No sé si a partir de la tipificación del delito, porque antes no se lo identificaba así, y hoy vemos que existen muertes de mujeres en ese sentido. Yo en algún momento llegué a señalar, irónicamente, desgraciadamente así, pero el sujeto más peligroso en el Ecuador es el exconviviente. Hay muchos, casi a diario vemos que existen ese tipo de problemas en las parejas, por celos, por temas sentimentales, que se agrede a la mujer, que se asesina, se llega a ese nivel de violencia por temas de este tipo, ¿no? ¿Qué más? Lo encontramos algo muy complejo en el Ecuador. Terminar con eso sería algo muy importante. Es atacar la causalidad del delito, lo que ha llevado a incrementar la frecuencia y... Exactamente.
salvajismo de esto, ¿no? Estas son políticas de largo plazo, ¿no? De educación primaria, en la juventud, y muchas veces es complejo tomarlas en un periodo corto, ¿no? Porque los resultados se ven en mucho tiempo después. Correcto. Y a veces los resultados muy prontos no son fácilmente de... Depende, y haremos un programa de paso sobre ese fenómeno del machismo. Yo creo que como el primer paso es la educación, el Estado es el más obligado porque tiene la SECOM, que sirva para algo. Tienen espacios gratuitos de los medios de comunicación. Úsenos para eso, pues. Una cantidad de burócratas desocupados que dicen que son genios de la producción. A ver, demuéstrenlo. ¿Ok? Y eso así, ¿ve? 15 días para comenzar una campaña así. Quierde, como dicen también en la sierra. ¿Qué más, general? Sí, nosotros estamos sosteniendo una estrategia para la disminución de la violencia. Ha sido ya desconocido por parte de múltiples foros en que la tasa de homicidios, que es el factor como se mide la violencia en los países, ha venido en constante reducción, y ahí encontramos que precisamente las causas de los homicidios por crímenes, por robos, por delitos, cada vez son menores, y ha subido este tema de conflictos interpersonales, y ahí el Ministerio del Interior está desarrollando un plan de seguridad ciudadana para el periodo 2017-2023, en donde se considera mucho estos aspectos sociales. General, le agradezco por su presencia y por sus respuestas sobre lo específico de este caso y sobre lo global como lo que usted acaba de mencionar. Creo que han quedado de parte suya muy claras las explicaciones, no las justificaciones, no las ha dado. Así es. Y las propuestas o los correctivos que dentro de la institución y fuera se imponen tanto en cuanto a reformas legales, sin querer precisar él los términos, ni siquiera los artículos, y actitud de la justicia. Le agradezco. Hasta aquí entonces las respuestas y criterios y opinión sobre todo el general Carlos Alulema. La mía es que sobran explicaciones para que los policías presentes en la ejecución pública de Diana en Ibarra no hayan usado sus armas como era obligatorio, pero ninguna, a mi criterio, lo justifica. Deben por lo tanto ser procesados y sancionados, pero con más rigor sus superiores inmediatos, quienes tuvieron más de una hora para dirigir a sus subordinados como era apropiado, con una serie de medidas conocidas e innecesario de repetir aquí. Aceptar la serie de explicaciones que se han dado para su inacción, o sea, su delito, porque omitir una acción cuando un servidor público está obligado a ella es un delito, sentaría un gravísimo precedente. Fomentar el incumplimiento del deber en un policía porque no conoce la ley, no la entiende, no la cree, o se lo respalda poco o nada cuando se procede de acuerdo a ella. Entonces, no sea policía. Y si lo sigue siendo, a pesar de la adversidad, exija a su superior resolverle el problema o denúncielo hasta mejorar su condición. Y si no puede, ahí sí, váyase. Pero no ande por las calles representando lo que no son: autoridad y protección. Ahora, ese cambio de actitud presupone un cambio en la policía primero y en la sociedad después. Ese cambio se inicia porque el gobierno declare, no solo la ministra del Interior, el gobierno, todo el gobierno, que la alienta, la respalda y la equipa para el uso de las armas dentro del suficiente margen que le reconoce la ley. Las leyes se pueden mejorar y aclarar aún más, pero siempre en favor del inocente y no del delincuente, como están algunas ahora. Pero sobre todo deben aplicarse en ese sentido. Esto lo incumplen jueces y fiscales, quienes bajo la novelería del garantismo favorecen a criminales sobre policías. Ah, si eso parte de la Constitución, como dijo el general Ulema, entonces hay que reformar la Constitución. La capacitación y equipamiento de la policía merecen una superación constante, de eso tampoco cabe duda. Cambiar la actitud de las autoridades sí puede ser inmediato. Cambiar dotación y preparación policial toma al menos 2 años. Cambiar las leyes 1 año, si acudimos a una consulta popular. Cambiar nosotros como sociedad será largo, pero no imposible si de una tragedia como la de Diana aplicamos sus lecciones y perseveramos en ellas. Si no dejamos apagar el caso porque surja otro peor. Ese será el mejor pésame a su familia y la mejor garantía para quienes se salvaron. Hasta el próximo programa, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.